Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Soy el conductor Salvador Rueda. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura nos invitan a acompañarnos en la emisión de este programa de la serie Somos Nuestra Memoria. Hoy tenemos una invitada muy especial y realmente muy escuchada en todos lados, la doctora Julieta Fierro. Y vamos a platicar sobre un personaje que todo mundo ha visto, todo mundo siente que le acompaña, pero hay muchas cosas que de ese personaje que no sabemos. La luna. Bienvenidos todos a este programa. Bienvenida, doctora. Vamos a comenzar. Pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Lina. Gracias por tenerme en este lugar tan grato. Nunca me imaginé que aquí en esta colonia, en medio de todos estos ex castillos, estuviera una oficina con radio. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí. Gracias a todo el equipo, que sé que es difícil hacer transmisiones de radio. Así es que gracias a todos y gracias a ti en particular. Muchas gracias, doctora. Vamos a comenzar con la pregunta más simple. ¿Qué es la luna? Pues la luna es una roca básicamente que viaja por el espacio y toca, en este caso particular, que gira en torno de la Tierra. Es una roca de tamaño grande comparado con otros satélites de otros mundos respecto de nuestra Tierra, y es sólida, está totalmente enfriada, no tiene actividad geológica en el presente, pero pues es muy bonita, todo el mundo la puede ver, y eso, pues como podemos ver pocos astros en las ciudades grandes, al menos la luna se ve, y para los aficionados pues siempre es un placer ver sus cráteres y sus mares. Bueno, no son mares, pero así se llaman, las lavas oscurecidas, en fin. Y para efectos de este programa, que es hablar de la memoria, finalmente la luna es una referencia del tiempo y también ha sido un elemento de nuestro mundo que nos obliga a buscarle una explicación. Antes de que se supiera que era una roca, era el rostro de una diosa, era un marcador del tiempo, era lo que dividía al cielo incorruptible del corruptible, etc. Como usted sabe, las primeras manifestaciones claramente identificables de la luna en el arte son de la Edad de Bronce, los cuernos, por ejemplo, de los toros micénicos, en las piedras sumerias, etc. Pero lo que más les importaba era que marcaba fases. Los primeros calendarios probablemente sean lunares. Sí, por supuesto, y siguen siendo. La Pascua, por ejemplo, pues está regida por el calendario lunar. Los musulmanes miden sus fiestas con los calendarios lunares. Por eso la Semana Santa es una fiesta variable, porque es el primer domingo después de la primera luna, después de Pentecostés. O sea, seguimos utilizando el calendario lunar. Y en el Vaticano hay observatorios y telescopios y astrónomos que ahora están en astronomía, porque ya no tienen que estar viendo a ver cuándo exactamente va a ser la fase de la luna. Y sí, como dices, históricamente nuestro calendario está basado en la luna. Muchas de las grandes culturas tenían años de 360 días, por eso tenemos 360 grados en el transportador, y después había 5 días que eran días de fiesta, de pachanga, según el país, ¿no? En los griegos pues eran bacanales, todos con todos. En Mesoamérica, hasta donde entiendo, eran días de guardar. Sí. Ni modo, no todo se puede. Y bueno, las fases de la luna, que son básicamente los días y las noches de la luna vistos desde la Tierra. O sea, todos los mundos del sistema solar van por la vida con su lado noche y su lado día. Cuando vemos a la luna llena, pues le da el sol de frente y estamos viendo el día de la luna.
Cuando la vemos a la mitad, pues vemos la mitad de la noche, la mitad del día y la línea del crepúsculo. Y cuando no la vemos, o la vemos muy oscura, pues es el lado noche de la luna, ¿no? Y estas fases duran más o menos 29 días y medio. Y por eso nuestro calendario está hecho de 12 meses, de 30 días cada uno. Y por eso los antiguos contaban por docenas. Y de hecho tenemos un ábaco portátil. Si vemos nuestros 4 dedos largos, cada uno tiene 3 falanges, 3 por 4, 12. Así es que tenemos este ábaco portátil que podemos usar el pulgar para marcar, sumar, etcétera. Y por eso se contaba en docenas. Y todavía hay cosas que contamos por docenas, ¿no? Los huevos, las naranjas. Por eso tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. En fin, es decir, lo que tú decías es como fue. La base de nuestro calendario civil es en base a la luna. Y además, doctora, se le explicaba no tan brillante y tan científicamente como lo está usted haciendo ahorita, sino se le rodeaba de relatos míticos. La luna además tenía que ver con el origen de los tiempos, con la manera de comportarse, con la influencia sobre tu destino, etcétera. Yo pienso que en todos lados hay relatos míticos sobre la luna, sobre todo los antiguos, pero todavía hoy hay relatos míticos sobre la luna. Cuénteme de algunos que a usted le hayan llamado la atención. Yo no me sé ninguno, la verdad, pero lo que sí tengo son barajas de tarot, de muchas, y por supuesto en muchas está la luna, para mostrar qué fácil es adivinarle las cosas a las personas. Entonces, pues siempre que hay que vivorear a alguien, tengo unas barajas de tarot de brujas, tengo otras de chismes. Cuando alguien tiene un problema ahí de amor, pues tengo tarots de amor, tengo unos de Freud para la gente más intensa. Y bueno, básicamente son pruebas proyectivas. Uno ve estas imágenes y luego dice lo que está pensando y es muy divertido. Y yo creo que muchos de estos mitos pues surgen de eso, de los deseos y de las pasiones humanas y de sus ideas mágicas, ¿no? Bueno, diría Joseph Campbell, todos los mitos nacen de estas pasiones humanas. Finalmente no es más que una proyección de nuestra mente ante el misterio fascinante y terrible del universo, decía él. Pero ahorita hablaba usted también de las fases de la luna. Yo me acuerdo cuando tuvimos que leer a Dante, en mis tiempos, hace medio siglo, lo leíamos en la secundaria. ¡Qué valor! Sí, bueno, por supuesto no entendía yo nada, pero había en estas ediciones un lado que explicaba las cosas y a veces teníamos la oportunidad de ver el que está ilustrado por Doré, que era todavía más atractivo. Pero recuerdo que cuando Dante hablaba de la luna, ahí era el círculo donde estaban los inconstantes. Después supe que era por las fases de la luna, porque la luna siempre está siendo inconstante. Esta idea también de medir la personalidad de la gente que tiene que ver con la luna, ¿tiene usted algunas anécdotas, algo que nos pueda usted relatar? Pero no les he encontrado nada. Se ha tratado de ver si nacen más personas de ciertos estilos cuando hay luna llena o menguante o creciente, y no se ha encontrado ninguna correlación de ningún estilo. En mi tierra decían que ¿Dónde cuando... es tu tierra? Ahorita vivo en Michoacán, pero nosotros éramos de Jalisco. Decían que cuando había eclipse se tenían que esconder. Todavía mi esposa, cuando hay un eclipse, a las embarazadas las tapan porque decían que nacen con labio leporino. Sí, cómo no, porque en México es endémico. Así es que había ese temor, pero eso viene desde la época prehispánica. Claro que sí. Bueno, cuando llegó la nao de la China, trajo esta idea de Oriente, que un dragón se comía a la luna durante un eclipse y después lo volvía a escupir porque se quemaba. Y hacían mucho ruido para que el dragón se asustara. Y todavía en la costa de Guerrero, cuando hay eclipses, pues la gente hace mucho ruido, suenan cacerolas. Y aquí en el antiplano, cuando había eclipses, hasta donde entiendo, los mexicas sacrificaban a los albinos.
Y yo creo que era una excusa, porque les deben haber caído mal a alguno y dijeron, pues es el momento, ¿no? Le echamos la culpa sí, a la luna. Sí. Y bueno, siguen las mujeres poniéndose cosas afiladas, poniéndole atados rojos a los árboles, frutales para que sigan dando frutos, en fin. Y estas cosas se siguen repitiendo. A mí me llama muchísimo la atención las señoras con sus seguritos cuando están embarazadas. Ojalá con un segurito que se quitara lo del Zika, pero hasta donde entiendo, mejor ir al médico. Pero el labio leporino en particular y se puede operar. Sí, cómo no. Desde la etapa fetal, es una maravilla. Pero lo interesante es que convive la ciencia y los adelantos médicos con la creencia de que eso viene de un eclipse lunar. Tenemos estas dos mentalidades, siempre vivimos como en dobles planos. En el plano de la mitología, en el plano de las religiones, pero también en el plano de la ciencia. Sí. Ahorita usted nos mencionaba que cuando uno ve a la luna, pues le atraen los cráteres, etcétera, pero también la lava seca. ¿Es eso lo que vemos a oscuras cuando tenemos una luna y con mucho resplandor? ¿Son esas manchas? Sí, son las manchas oscuras, son los derrames de lava solidificados. Se parecen muchísimo a las lavas del volcán Xitle, que es el que llenó de lava la zona de la UNAM, por ejemplo. Las lavas se asemejan muchísimo. Que son lavas negras. Lavas oscuras, sí, con vidriados pequeñitos, con cavidades donde había burbujas de aire atrapadas. Las rocas de la luna se asemejan muchísimo a estas de la Tierra. Y efectivamente en la luna hubo vulcanismo durante una época muy prolongada y por eso hubo estos derrames. Cuando los vio Galileo pensó que eran mares y por eso se llaman mar de la tempestad y mar de la tranquilidad, porque él pensaba que había agua en la luna. Y todavía Herschel, hijo, pensaba que era verdad y calculó la gravedad superficial de la luna y llegó a la conclusión que los seres que vivían en la luna podían volar. Y hay ilustraciones de los habitantes de la luna volando. Ahora que dé mi plática, esta que voy a dar en el Templo Mayor, voy a llevar alas de mariposa. Ahorita aprovechando que son las fiestas de primavera, hay muchas en el mercado de Coyoacán, para que las niñitas ahí traten de volar, a ver si pueden. Como bueno, los mis habitantes. conferencias son de relajo. Está muy bien. Pero esas manchas vistas desde acá han creado no exactamente fantasías, sino mitos completos. Tenemos, por ejemplo, el conejo en la cara de la luna, para usar la frase de Alfredo López Austin. Sí. El mito pero los norteamericanos ahí vean un señor, the man on the moon, y yo nunca veo la cara del señor porque yo estoy tan habituada al mito mesoamericano que yo claramente veo un conejo. Y en estos últimos meses se ha visto con muchísima claridad. Ahora que van a ver la luna llena, van a ver cómo el conejo se ve clarito. También es inconstante la luna, no solo por las fases, sino porque no sale siempre en el este y se pone en el oeste, sino que va brincando de un lugar a otro. Y a los mexicas les llamaba mucho la atención este brincoteo de la luna en el horizonte, porque marcaban el año observando por dónde salía y se ponía el sol respecto de los cerros del altiplano. Y la luna no seguía una trayectoria de norte a sur y de sur a norte durante el año, sino daba brinquitos, y esto les llamaba mucho la atención. Y aquí es donde se veía un conejo, pero en algún otro lugar se veía una liebre. Bueno, sí. Y efectivamente en otro se veía la cara de una persona. A mí también me cuesta mucho trabajo ver la cara de las personas. Esa siempre me lleva a la imagen pueril de los cuentos en donde la luna tiene carita. Son cuentos de niños, no la veo en que salgo y sí veo el conejo. Sí, se ve que lo tenemos grabado en el alma. ¿Se acuerda usted del mito de por qué tiene un conejo la luna en la cara? Por supuesto, pero tú te lo debes saber mejor que yo. Pero el público quiere oírla a usted.
No, yo no me lo sé. Yo fui a un colegio francés, así es que jamás aprendí esas cosas mesoamericanas y tampoco leí la Divina Comedia. Lo leí en la prepa, en la escuela de monjas. Había la Divina Comedia, está ilustrada por Doré, y una amiga mía súper culta en Alastra me dijo, la tienes que leer. Bueno, aunque sea el infierno, me dijo, porque es divertido. Pero me acuerdo muy bien de las imágenes y también como tú no entendía nada. Sí, pero no, lo leí de todas maneras. Sí. Y recuerdo que cuando Dante habla de la gente que está en ese círculo de la luna, los inconstantes, los ejemplos son monjas y frailes, porque la idea es que dejaron de obedecer el voto, aunque fuera obligado. Mira, pues deben ser muchos. Por lo que sea, algunos. Que se ha escuchado últimamente. ¿Por qué siempre se le ve la misma cara a la luna, doctora? Eso es muy bonito. Vamos a suponer que ahorita que me están viendo por tele, los radioescuchas, que ellos son las estrellas. Y yo voy a mover mi cabeza en círculos, pero sin girarla. Entonces, si ustedes, queridos radioescuchas, me estuvieran viendo de frente, yo estoy moviendo el torso y ustedes siempre me ven la misma cara. Es decir, yo estoy dando vueltas, pero sin girar la cara. Ahora me voy a poner de pie, va a ser muy difícil que me vean, pero bueno, me van a ver la nalga en la cámara. Entonces yo voy a girar sobre mi eje. Cuando giro sobre mi eje, pues ven mi cara, y ven mi oreja, y ven mi cabello, y ven mi otra oreja, y me vuelven a ver de frente. Es decir, respecto de ustedes, estoy girando sobre mi eje. Es decir, puedo dar vueltas sin girar sobre el eje. Y siempre me ven la misma cara. Ahora voy a girar alrededor tuyo. Vamos a suponer que tú eres la Tierra y yo soy la Luna. Vamos a ver si respecto a los que me están viendo giro sobre mi eje. Si yo siempre los estuviera viendo, pues tú verías a veces mi nalga y a veces mi hombro y a veces mi cara y a veces mi otro lado. Pero si yo giro siempre viéndote la misma cara, que es lo que estoy haciendo ahora, ellos pues a veces ven mi nalga y mi lado y mi costado. En fin, no puedo dar toda la vuelta porque está en una mesa. Pero está girando. Entonces, sobre su eje. Es decir, la luna gira sobre su eje al mismo tiempo que se traslada. Y por eso siempre le vemos la misma cara. Y eso tiene que ver con el conejo en la cara de la luna, porque el mito prehispánico decía que cuando decidieron los dioses que hubiera un sol, tienen a dos candidatos. Uno de ellos, el buboso y pobrecito Nanahuatzin, y el otro, el rico, y es Nanahuatzin el que se sacrifica en el fuego, y después el otro le sigue, de tal manera que primero sale el sol Nanahuatzin y después sale el dios rico, y los dioses le avientan el conejo en la cara para oscurecerlo, y siempre se verá esa cara, la cara oscura, la cara oscurecida, quiero decir, por el conejo, y tiene que ver ese efecto así. Brillante, sí, que el sol, sí. Cuando alguien habla de la luna, le voy a dar un ejemplo totalmente banal. Sí. La semana pasada, desde el castillo de Chapultepec, a las 6:45 de la mañana, veía uno la luna en el poniente, enorme. Pero me decía la gente que había estado a las 2 de la mañana que cuando estaba en el cenit era chiquititita. ¿Por qué se ve eso así? Es un efecto óptico fantástico. Seguramente de niño hiciste 3 rayitas iguales de la misma longitud y las dibujaste en una hojita de papel, una arriba, otra en medio y otra abajo, y después a 2 de ellas les pusiste unas especies de terminales de flecha hacia arriba y a la otra las terminales de flecha hacia abajo, y dependiendo del contexto la raya se ve más chiquita o más grande. Cuando la luna está cerca del horizonte, está cerca de objetos grandes,
y eso hace que se vea grande. Y cuando está en el cenit, como está solita, se ve chiquita. Pero para probar que es un efecto óptico, si toman escuchas una hoja de papel, está la hoja de papel, y le hacen un tubito y se asoman y ven la luna cuando está en el horizonte, pues la van a ver de cierto tamaño a través del tubito. Y ahora estoy viendo la cara de la subdirectora de Radio UNA, y esta Mirabela cabe perfectamente en el tubito. Y si después la vuelves a ver en el cenit, ahora que escale por las paredes como el hombre araña, vas a ver que su cara se ve del mismo tamaño, pero vas a ver que cuando la tengas con referencia aquí con cosas comunes, y cuando la veas en el cielo, se va a ver más chiquita cuando esté en el cielo. Es un efecto óptico. ¿Cuándo fue medido ese efecto óptico? ¿Sí sabe usted? Ay, no sé. ¿Y tú? No. No, pero sí se siente uno que la luna se ve muy grande cuando está en el horizonte. Es notable. Además se ve más amarilla, porque hay más polvo suspendido en la atmósfera. Y el polvo de la atmósfera absorbe la luz azul y verde del sol, y solo deja pasar la roja y la naranja. Y como el espesor de atmósfera que tiene que atravesar el sol, la luz del sol cuando se pone el sol es más ancho que cuando está en el cenit, por eso los atardeceres son rojos y la luna se ve naranjita cuando está en el horizonte. ¿Y cuando se habla de la luna azul? ¿De qué estamos hablando? La luna azul es cuando hay 2 lunas llenas en un mes. Y no pasa todos los meses, porque pues las fases de la luna son como de 30 días. Pero cuando hay luna llena a principio de un mes que tiene 31 días, puede haber una al final del mes de 31 días, y esa se llama la luna azul. Pero la gente cree que se ve azul por la canción esta de Blue Moon, sí, bueno. Standing Alone, y pues ni modo, ya se quedó. Pero no se ve azul. Pero la gente insiste que se ve azul. Sí, claro. A mí me da mucha risa. Vio que azul estaba la luna. Sí, cómo no. Bueno, y además, como usted es la especialista en esto, sí le preguntan cosas de este tipo, ¿no? No soy la especialista en la luna, pero me piden que hable hable de la luna. Es una piedra. Bueno, a mí me gusta el universo choncho, las ondas gravitacionales. Eso es lo que me emociona en este momento. Okay. El universo espléndido. Este lugar donde evolucionan todos los astros. Y la luna, bueno, es un pequeño subproducto de esto que tiene su gracia, pero no es así tan espectacular como el universo mismo. Bueno, pero ahorita sí estamos haciendo un programa de las regiones sublunares, es decir, las corruptibles, los inconstantes. Y por cierto, en el México prehispánico, cuando se relacionaba a los conejos y a la luna, también se les relacionaba con los borrachos, porque eran inconstantes y porque estaban... ¿sí? Pero en la literatura... O sea, debe ser mi amiga cercana a la luna, entonces. Pues sí. O sea, con razón el doctor Matos me dice Selene, ya decía bueno. yo, me ha visto borracha. Claro, también le puede decir Selene por otras cosas. Por ejemplo, Ariosto, cuando... ¿se acuerda usted que pierde la razón? Uh-huh. Es un lunático, es porque tiene esta influencia de la luna. Hay esta coincidencia extraña en la pérdida temporal de la razón y la inconstancia de la luna. Y estamos hablando de esa región, de la región sublunar, es decir, estamos hablando de los hombres viendo la luna. Pero usted ya nos ha dicho, estamos viendo una roca en realidad. Sí, pero una roca interesante. ¿Cómo no? Interesante por su origen. Diferentes satélites de los diferentes objetos del sistema solar se han formado de maneras distintas. Por ejemplo, Marte tiene 2 satélites que atrapó. Y de las 91 satélites de Júpiter, la gran mayoría son asteroides atrapados. En cambio, en el caso de la Tierra, hubo un objeto más o menos del tamaño de Marte que colisionó contra nuestro mundo. Uh-huh. Y se produjo un cráter enorme y mucho material salió volando al espacio y formó un anillo alrededor de la Tierra. Y los fragmentos de este anillo se aglomeraron y formaron a nuestro satélite. Así es que desde ese punto de vista pues es interesante nuestra luna, por el origen mismo, por ser diferente a otros. Los grandes satélites de Saturno y de Júpiter
se formaron al mismo tiempo que se formaron ellos como pequeños satélites, como pequeños sistemas solares propiamente dichos. De hecho, Júpiter alguna vez estuvo encendido como una estrella. Y eso hizo que sus lunas cercanas pues perdieran sus atmósferas y gran parte de su materia. Y la luna resulta ser hija de la Tierra. O sea, la madre Tierra es también no solo la madre de nosotros y los que estamos aquí, sino la madre de la luna. Ah, mira, ahora que lo dices, tienes toda la razón. Pues se nos me lo había dijo ahorita ocurrido. usted. Pero bueno, si que viene una madre un poco atacada por otro cuerpo, pero Bueno. de marido golpeador. Y luego además la luna ha recibido muchos impactos y por eso cuando la vemos con un telescopio vemos todos estos cráteres. Sí, sí, sí. Sí, lo que voy a hacer ahora que vaya a dar la conferencia del Templo Mayor, voy a llevar un pastel y voy a pedirle al público que le eche de canicazos para que vean cómo se hacen los cráteres en la luna. Y después voy a llevar una serie de popotes para que los sumerjan en el pastel y el popote sirva como un sensor de las diferentes capas de contenido del pastel, igual que se ha hecho en la luna, para ver cómo es el subsuelo no solo de la luna, sino de cometas donde hemos aterrizado y de asteroides, es llevar un taladro como los que se usan para extraer petróleo o estudiar el subsuelo terrestre. Se lleva un tubo y se ven las diferentes capas de materia que hay. Así que ahí en esta conferencia que voy a dar, voy a llevar un popote y vamos a ver las diferentes capas y las personas pues van a adivinar si el pastel tiene cajeta o tiene vainilla o tiene crema o tiene sabor de chocolate, en fin. A ver si llevan bien su paladar. Pero mira, interesante que va a dar usted la conferencia en el lugar donde encontraron a la Coyolxauhqui, que es finalmente una representación de la luna. Eso es lo más emocionante que me puede pasar. Por eso estoy tan feliz y por eso acepté sin dudar, aunque sea totalmente ignorante del mundo mesoamericano, el saber que esta mujer dio origen a las estrellas me parece lo máximo. Era la hermana de las estrellas, de hecho, es los 400 estos innumerables que se conjuntan con ella y complotan contra Huitzilopochtli. Y la arrojan la descuartizan y la arrojan del La arroja de Huitzilopochtli. pero yo pensé que al caer daba origen a las estrellas. Entonces la idea es que ella era hermana de las estrellas. Sí. Ay, Es gracias hermana por de los aclararme. 400. Muchísimas gracias. ¿Y nunca tiene hijos? ¿No es No. preñada por una plumita y no sé qué? No, esa es la Ellos madre son- tierra. Y con esa plumita nace Huitzilopochtli, nace armado. Y entonces los 400 que son las estrellas y la luna, Coyolxauhqui, se enojan con la madre y la quieren matar. Y entonces nace el dios armado y a ella la descuartiza y disgrega a los 400. Por eso es el triunfo del sol. Ay, muchísimas gracias a toda la gente de Lina que está aquí, que me ha aclarado la mente. Gracias. Sí, son los 400 urianos, los 400 en los ompantlis, esas son representaciones de estas estrellas. Pero 400 es como decir miles. Es decir, era una de las formas de decir innumerables. Como las 1001 noches son Un poco, muchísimas. exactamente. Vamos ahora a regresar a la física y vamos a regresar a algunos personajes que sé que le caen muy bien. Sí. El primero es Kepler. Kepler escribe una serie de notas hacia 1607, pero que los publica ya en 1630, que se llama Somnium. Y es la primera novela de ciencia ficción, o el primer relato, no sé si novela, pero el primer relato de ciencia ficción, y es el sueño del hombre que va a la luna, pero lo hace ya pensando en la luna como un ente físico. Qué suave, no sabía ni siquiera que Kepler había estudiado la luna para nada. La estudió, pero digamos de una manera marginal, porque no publicaba él su sueño por estarle metiendo todos estos cálculos de cómo podría una persona ir a la luna. Qué interesante. Y más o no menos sabía. en las mismas fechas, cuando Galileo descubre las lunas medicias. Sí, cómo no, las lunas cósmicas. Sí,
Sí, con su telescopio y descubre los cráteres en la Luna, en las montañas y bautiza los mares, sí, cómo no, con su telescopio. Y es notable porque con muy poquitas observaciones llegó a conclusiones fantásticas. Además su telescopio se movía, ¿verdad? Era pues muy rudimentario, ¿no? Sí, una óptica muy complicada, por eso no pudo ver con claridad a Saturno, le veía más bien orejas que los satélites, y solo pudo ver las 4 lunas más brillantes de Júpiter, sí, que se ven como estrellitas. Lo interesante es que de ahí pudo inferir que eran satélites, una maravilla de mente la de Galileo. Le recuerdo al público que estamos platicando sobre la Luna con la doctora Julieta Fierro. Yo, por más que la jalo a que platiquemos tantito sobre mitos, etcétera, ella es astrofísica y nos está poniendo los pies en la Tierra para que podamos voltear muy bien a ver la Luna. Estamos también ya tocando a los físicos, estamos viendo a Kepler, estamos oyendo a Galileo, pero también hay otro personaje que seguro a usted le gusta mucho, que es Sor Juana. El primero sueño de Sor Juana, nos dice un estudioso que se trata finalmente del enigma de un eclipse lunar hacia 1680 y tantos. No sabía, no tenía idea. Resulta entonces que la línea tiene muchas historias. Sí, por supuesto, qué suave que tú eres sapiente en estas cuestiones. me puse a estudiar para hacer la entrevista con usted. ¡Qué sí. barbaridad! Y ya descubriste lo inmensamente ignorante que soy sobre mitos lunares. Bueno, pero no sobre la física lunar. Estábamos hablando de Kepler y sus cálculos para que un hombre estuviera en la Luna. Pero tiene que pasar 3 siglos para eso. Para llevar un hombre a la Luna. Sí, a partir de Kepler, tienen que pasar 3 siglos y medio para poder llevar a un hombre a la Luna. ¿Cuál ha sido la dificultad? ¿Y qué veían? ¿Qué encontraron? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, el hecho de llevar personas a la Luna fue un acto político, no un acto de ciencia. Cuando los soviéticos empezaron a poner satélites en órbita y después a animales y después a un ser humano, pues era la época de la Guerra Fría y todo el mundo occidental se asustó. Cambiaron los planes y programas de estudio europeos, quitaron materias como el latín y las sustituyeron por matemáticas y ciencia. En Estados Unidos pasó algo igual y por influencia en el resto de Occidente. Y los norteamericanos se asustaron tanto que pusieron un esfuerzo enorme en llevar personas a la Luna, justo para demostrar su poderío y que el espacio no era de los soviéticos, sino era de los norteamericanos. Claro que en las Naciones Unidas las declaraciones dicen que todos los astros que descubramos los humanos son de la humanidad, cosa que es tremenda, porque si hay vida extraterrestre, vaya mensajito que les estamos mandando, que ellos ya son nuestros. Pero no solo eso, que si vienen les vamos a dar trato diplomático, independientemente de su aspecto y de su olor, cosa que es francamente ridícula también. Pero bueno, si no hay discriminación, queridos extraterrestres, que sé que algún día nos van a escuchar, porque estas transmisiones llegarán a estos mundos que se asemejan tanto a la Tierra, que tienen agua. Hay un mundo nuevo que se descubrió hace poco, que es muy similar a la Tierra, tiene agua líquida y gira en torno de una estrella que es más antigua que el Sol. Quiere decir que si ahí evolucionó vida a estructuras tan complejas como la de los seres inteligentes en la Tierra, podría haber civilizaciones más avanzadas que la nuestra. Lástima que está muy lejos. Esta transmisión radiofónica va a llegar ahí dentro de 1400 años, pero bueno, llegará. Y se oirá, porque si ahora se manda algo hacia la Luna, ¿se oye? No, a menos que tuvieran una antena. No, en el espacio interestelar el sonido no viaja. Lo que sí viaja son las ondas de radio. Eso sí, pero sí no se escucha. O sea, hay tormentas todo el tiempo en Júpiter y en Saturno, pero el sonido en el Sol, pero ese sonido no llega porque no hay una materia entre los astros y nosotros que pueda transmitir el sonido. Pero las ondas de radio y la luz sí llegan.
Bueno, vamos a pasar otra vez al asunto más terrenal. El hombre en la luna. Ya vimos que fue un acto político. Bueno, fue un acto político, así es que fueron militares a la luna. Solo llegó a ir un científico, un geólogo, en la misión, en la última, y después se cancelaron todas las misiones, porque ya se había hecho el punto de que los hombres podían ir a la luna, y en realidad como el objetivo no es científico, pues se cancelaron las misiones donde iban a ir los científicos. Ahora sí se descubrieron cosas, se descubrió, bueno, primero que las leyes de la física que se predicen desde la Tierra son válidas en otros lados. O sea, todo lo que se predijo sobre la superficie de la Luna era como se había dicho desde la Tierra. Y eso pues sí le da cierta certidumbre a la ciencia, a su manera de proceder. Y segundo, pues sí, nos dimos cuenta de que los cráteres que se ven ahora son cráteres de impacto, no de origen volcánico. No son volcánicos, ajá. Y en fin, que la composición química de la Luna es más joven que la Tierra, se pudo saber más sobre el origen de la Luna. En fin, pero ahora las misiones que se piensa llevar a la Luna son más bien para aprender a vivir en otro lugar. Porque pues ahora el gran plan político de Occidente pues es colonizar Marte. Pero es una lata porque está lejos, el viaje tarda 3 meses, pero para ir y regresar a Marte hay que esperar que la Tierra y la Luna, la Tierra y Marte estén cerca una de la otra, porque después se mueve cada un planeta por su órbita y puede estar uno de cada lado del Sol. Sí. Y esto sucede cada 2 años. Así es que si se llevan personas a Marte tienen que sobrevivir allá al menos 2 años y estar totalmente equipadas, todo tiene que estar robotizado, tiene que haber fábricas que produzcan alimentos, oxígeno, cirugías remotas, en fin. Y para practicar se van a llevar misiones a la Luna. Cerca de las regiones polares donde hay meteoritos con hielo y cometas incrustados que son ricos en agua, para poder cultivar plantas y obtener oxígeno. Esto es importante porque por cada kilo de materia que sacas de la Tierra para llevar al espacio necesitas 1000 kilos de combustible. Ups. Por eso los cohetes son tan inmensos, porque casi todo es combustible para poder salir de la Tierra. Ahora ya va a haber cohetes más modernos que espero que sí funcionen, que van a ser más livianitos. Estos van a funcionar con microondas. El mismo aparatito que está en estos hornos de microondas caseros que calienta el agua, los cohetes van a ser mucho más pequeños y lo que van a tener es hidrógeno líquido. Remotamente, así como en el horno de microondas, las microondas van a calentar ese hidrógeno y lo van a evaporar. Y así como cuando tú inflas un globo y lo sueltas, el aire sale por un lado y el globo sale por el otro, este cohete va a arrojar hidrógeno por un lado y se va a mover en la dirección opuesta. Y remotamente las microondas se van a seguir mandando al cohete y el cohete va a seguir lanzando hidrógeno y va a poder moverse más rápido, de manera más continua, con menos combustible, y entonces van a ser más baratos y más eficientes. Así es que la tecnología pues siempre está detrás de los deseos humanos, ¿no? Porque finalmente llegar a la Luna pues es un poco mágico, como tú interpretas la vida, por lo que veo siempre con esta cosa así de deseos, de amor, de pasiones, de profundidad, de 1000 cosas. Y bueno, para lograr eso, ir a la Luna, este mundo de queso, pues la ciencia pone su inteligencia. Pero suena muy bien. ¿Eso para cuándo está proyectado? Bueno, la ciencia ya ves que es de largo plazo, pueden ser 30 años. Lo de Marte, de ir a Marte, eso es de muy largo plazo. El terratransformar a Marte, es decir, cambiar la atmósfera de Marte para que se asemeje más a la de la Tierra, llevar plantas, invernaderos, eso va a tomar como 300 años.
más o menos. Ya no nos va a tocar esa parte, pero es más o menos la distancia que le llevamos nosotros a Kepler. Y él tampoco va a ver qué fue lo que hicimos. Fíjese que en el castillo de Chapultepec, ahorita que decía usted que fue un geólogo, sí, el gobierno de los Estados Unidos le regala al gobierno de México una pequeña bandera de México con 3 piedritas lunares. En el castillo de Chapultepec tenemos eso ahí guardado. Eventualmente lo ponemos a la vista de todo el público, pero el día que quiera verlo usted, están ahí las 3 piedritas lunares que ese geólogo sacó y que están resguardadas en este edificio que es la Memoria de México. Sí, cuando hicimos Universum también conseguimos 2 rocas lunares. Una que es de toque, uno puede llegar y tocar la roca lunar, y otra está en nitrógeno, en una atmósfera controlada para que no se oxide, y ahí se puede ver claramente cómo se asemeja muchísimo a las rocas terrestres. Tal vez la que tienen ustedes tiene una coloración ligeramente rojiza, se deben haber oxidado. Están encapsuladas en plástico y son oscuras. Ah, qué bien. Chiquititas. Sí. Pues deben haberlas encapsulado en nitrógeno para que no se perdiera. Sí, qué suave que las tienen. Quiere decir que al menos hay 5 rocas lunares en México. Qué bueno. Cuando menos, a mí siempre me lleva a otro tipo de pensamiento. Están estas 3 como si fuesen reliquias, y en el castillo también tenemos algunos marcos y cuadros con reliquias de santos. Yo digo, ¿qué no pensarán dentro de unos 200 o 300 años que nuestra mentalidad era un poco como la de hace 200 y 300 años, de que guardamos estas pequeñas muestras de esta fuerza invisible y inalcanzable? Pues sería muy interesante comparar lo que costó conseguir una reliquia y llevarla a una iglesia, una cruzada, por ejemplo, con lo que costó llevar a las personas a la luna, que podían traer esas rocas. No sé qué haya sido más caro. Pero a mí esas reliquias que me fascinan son como las gotas de leche de la Virgen María, ¿no? Sí, a mí esas reliquias, me parecen sensacionales, ¿no? Sí, siempre me ha parecido fascinante cómo alguien le puede rezar a eso y creérselo. Parece increíble, pero sé que para muchas personas la ciencia es igualmente oscura y críptica, y creen que es igual de dogmática que la claro, religión. que se mueve más con magia o con dogma que con leyes. Sí, es muy interesante. Y ven a los científicos como personas sumamente rígidas y dogmáticas, porque todo lo queremos comprobar. Y por eso una cosa que también voy a hacer ahora en la conferencia que dé en el Templo Mayor va a ser llevar cosas raras. Y ya se nos acabó el tiempo. ¿No? Le voy a preguntar al público radioescucha y al público que esté ahí presencial, que cuando escucha que un capullito de alelí se utiliza para seducir al prójimo, si considera que es listo el capullito de alelí que se deja utilizar de una manera tan vil y descarada, ¿no? O podría ser una caja de chocolates o unas flores, que son las típicas cosas para seducir, ¿no? En el caso de las mujeres hay otras artes, pero bueno. La cosa es que, entonces, desde el punto de vista nuestro, el capullito de alelí no es muy listo. Y hago un equivalente con el público. Así es que les digo que cierren los ojos y les doy un objeto que pueden tocar así en la parte de atrás. Y entonces me tienen que decir qué es, de qué está hecho, para qué sirve, de qué color es, en fin, lo que la ciencia quiere saber. Y bueno, son cosas comunes, pero que son muy difíciles de adivinar porque no las están viendo. Les voy a dar un ejemplo aquí. Llevo siempre cajitas de esos remedios mágicos que ahora venden en las tiendas para el muerto de ganitas, por ejemplo, ¿no? Son chochitos que bueno, le quitan. Ahora es para todo, ¿eh? Ahora es para todo, sí, la manzamachos, para los arrimones en el metro, en fin. Están fantásticos esos remedios mágicos. Entonces, por ejemplo, la persona que le tocan los remedios mágicos, es imposible que adivine qué tiene ahí, ¿no? Entonces, es igual
que el capullito de Lelí, o sea, igual frente a la naturaleza, está igual delimitado que el capullito de Lelí. Claro, ahí funciona otra parte del cerebro. Entonces, en ciencia no hay verdad. Sí. Entonces, justamente la ciencia es lo antidogmático, porque sabemos de nuestras limitaciones, sabemos que carecemos de sentidos. Por eso esto de las ondas gravitacionales es tan sensacional, porque antes podíamos estudiar el universo con los objetos que nos caen encima, los meteoritos, como en la Luna. Podríamos, con las partículas que nos llegan del espacio, los rayos cósmicos, con la luz, es decir, ondas de radio, rayos X, luz visible. Pero ahora tenemos una tercera herramienta. Es como si te regalaran hoy un sentido nuevo. Imagínate cómo me podrías explorar. Ya no sería el olor, porque no es igual olerme que verme. No es igual que tocarme, no es igual que escucharme. Cada sentido es diferente. Imagínate que de repente tuvieras un sentido nuevo. Eso es lo que está pasando con la astronomía ahora. Están estas ondas gravitacionales. Es como tener otra manera de explorar el cosmos. Es una maravilla. ¿Qué es más avanzado que el Hubble? Es diferente. ¿Qué es más avanzado para ti, escucharme o verme? No, quise decir es más actualizado, no sé cómo decirlo en castellano, pero el Hubble, que tiene quizá unos 20 años, que ha sido una maravilla y que nos ha abierto un mundo que nunca hubiéramos encontrado. No, hace como 30 años, dos astrónomos estudiaron dos pulsares, o sea, dos estrellas muy compactas, que dan gira, vueltas, sí. y se están acercando lentamente. Y predijeron que si estuvieran radiando ondas gravitacionales, cuál tendría que ser su intensidad. Okay. Y coincidió el cálculo teórico con las observaciones, y pues les dieron el premio Nobel, por supuesto. Ahora estas ondas gravitacionales se detectaron directamente en la Tierra. Así es que pues es la gran cosa para la ciencia, ¿no? Te insisto, es como si te regalo un sentido nuevo. distinto, sí. Sí. Entonces sí, todo sí. por explorar. Y no es ni mejor ni peor que los demás. Todos nos dan información complementaria. Y al mismo tiempo usted va a hacer una prueba de cómo la mente humana tiene todavía la curiosidad del científico, pero la fe del dogmático, porque finalmente la definición de fe es creer en lo que no estás viendo, creer que existe eso que no estás viendo. Y acá tienes que comprobar, tienes que tocar, tienes que ver, tienes que probarlo, experimentarlo. Que medirlo. Olerlo, ahorita que lo dijiste, todo. Sí, de todo. Realmente, y las dos partes son lo que conforma la mentalidad moderna. Vivimos a caballo entre la ciencia y la creencia, no sé cómo decirlo. Sí, a mí me sorprende mucho esto de las creencias. Ahora que estuvo el Papa en México, yo estaba fascinada viendo a las personas. Me hubiera encantado ser antropólogo para poder entender lo que estaba sucediendo. Fue una cosa fascinante, verdaderamente. La magia de este hombre fue increíble. Sí. Vamos a platicar otra vez, vamos a regresarnos tantito a la Luna. Y hace muchos años tuve un telescopio, ahora le regalé un telescopio a mi hijo. ¡Qué papá tan maravilloso! No, pero ¿qué cree? Nos ha costado trabajar armarlo, y mi muchacho, que está tan entretenido en otras cosas, no es tan aficionado a ver para arriba. Él le gusta... A ver, entonces una vez comercial. Hay muchas sociedades astronómicas en la Ciudad de México y en el interior del país. Cuando uno se compra un telescopio, uno se imagina una cosa y otra cosa es utilizarlo. Sí. Yo lo que sugiero es que las personas se acerquen a una sociedad astronómica. Ahí hay gente como uno, hay gente que le enseña a uno a usar el telescopio. No solo eso, es gente que sabe dónde ir a observar en grupo. Le enseñan a uno qué apuntar, qué ver, en qué época del año, cómo sacar su foto de la luna, que siempre la foto de la luna que uno le toma a la luna es la mejor de todas. Así es que yo les sugiero que se metan a la página de CosmoWiki, CosmoWiki, y ahí está la lista de todas las sociedades astronómicas que hay en el país,
y es ideal, se hace uno de amigos y comparten libros, lecturas y aprenden a usar un telescopio y lo hacen en un ambiente social, que los aficionados a la astronomía en general son gentes sociables, que les gusta pasear, desvelarse, en fin. Sí, sí. Pero la pregunta era la siguiente, fíjese, Ajá. finalmente apuntamos a la Luna. Uh-huh. Y mi muchacho lo que me dijo es, estábamos viendo hacia los cráteres más grandes y me dice, ¿qué es lo que está adentro? ¿Qué hay en medio? ¿Alguien puede saber qué hay en medio de un cráter? Si fue hecho por un asteroide, ¿está? Se destruyó durante el impacto y después con el calentamiento y el enfriamiento tan fuerte que hay en la superficie de la Luna, porque en la noche hace menos 150 grados y de día más 120. Entonces las rocas superficiales estallan y por eso la Luna está cubierta de este polvo tan fino. Así es que los cráteres están cubiertos de polvo fino, tanto del objeto que impactó, que se destruyó, como del material original de la Luna. Y por eso fue tan difícil traer rocas interesantes de la Luna. Todas las primeras que se trajeron pues eran rocas banales, porque todo estaba cubierto de este polvo muy fino o de rocas de este estilo, y las rocas más interesantes pues fueron muy escasas, justamente porque los primeros que fueron a la Luna no eran geólogos. Ah, claro. Eso sí les interesaba otra cosa. Sí. Poner la bandera, retratar su huella. Que está suave, pero esas huellas siguen ahí. Claro. Como no hay erosión en la Luna, no hay lluvia, no hay viento, pues ahí sigan y seguirán miles de años. Sí, qué envidia. Sí, ser Neil Armstrong. Sí. Sí, por eso pues tienes que hacer un donativo a alguna institución para que tu placa esté ahí miles de años. Digo, debe ser relativamente fácil, ¿no? En el INAH debe haber miles de lugares donde puedes poner placas de donadores, ¿no? En el Museo del Castillo de Chapultepec, donde tú estás, hay un lugar donde los donadores eternizan su nombre. No hay ahí eso, pero está la placa del primer observatorio astronómico que pusieron ustedes, Sí. con las fechas del origen de este observatorio, cuando lo dirigía Díaz Covarrubias. Sí. Un matemático y astrónomo pues realmente muy famoso. Muy importante, ¿cómo no? Gracias a él se conoce la distancia del Sol con precisión. Sí, fue fantástico lo que hizo. Sí, y creo que no se le ha dado todavía el lugar digamos, en el universo de nombres que tenemos, el lugar que merece Díaz Covarrubias. Las sociedades astronómicas de las que usted me habla, que son, me imagino que además de gente con un gran sentido común y una gran curiosidad, ¿han hecho algún trabajo para acercarse a los arqueoastrónomos y saber y comparar las maneras como veían los antiguos mexicanos hacia el cielo y cómo medían lo que me platicaba usted, medían los brincos de la Luna o sabían cuándo salía Venus, etcétera? ¿Han hecho algún tipo de amarre? La Unión Astronómica Internacional está dividida en comisiones y hay una comisión de historia y por supuesto ahí hay arqueoastrónomos que han analizado la astronomía antigua, pues egipcia, babilonia, griega, estos dibujos que hay en las cavernas, por ejemplo, en América y en otros lugares del mundo. Y por supuesto hay un grupo de arqueoastrónomos en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. El doctor Jesús Galindo es uno de los líderes de este grupo y él es el que ha ido, cuando estaba el proyecto de la señora de la Fuente, que ahora heredó Terry Uriarte, de registrar todos los murales prehispánicos mexicanos, siempre llevan a un astrónomo, en este caso a Chucho, y él saca fotografías, hace las mediciones de las orientaciones de los edificios y trata de estudiar si en estos murales o en estas construcciones hay algún registro que tenga que ver con la astronomía. Por ejemplo, una de las cosas que descubrió que
seguramente recuerdas que en el 2009 iba a ser el fin del mundo, no sí. sé qué, y que los mayas lo habían predicho. Bueno, él se dio cuenta que lo que habían predicho es que iba a haber un tránsito de Venus en la cara del Sol. Y él hizo sus estudios en Mayapán, donde hay un bajorrelieve, creo que es donde se ve que el Sol está jalando a Venus. Y justamente cuando se puso el Sol, pues pasó Venus delante del disco del Sol en la fecha que habían dicho los mayas. Yo lo vi desde un camellón de Miguel Ángel de Quevedo. Me llevé ahí mis filtros de sol. Yo esperaba que se juntara gente alrededor de mí, pero nadie se juntó. Bueno, entonces yo lo vi solito ahí y fue justamente cuando Chucho dijo que iba a pasar. Así que sí hay, cómo no, hay arqueoastrónomos en muchos lugares del mundo. Bueno, han hecho cosas fantásticas en Irlanda, donde hay marcadores lunares de estos que tú dices, en Inglaterra, en China, por supuesto. Bueno, todas las grandes culturas de la antigüedad han hecho estudios astronómicos y, como tú dijiste desde un principio, para la cuenta del tiempo. Porque las organizaciones sociales, las cosechas, en fin, la vida de las grandes culturas requería de un calendario. Sí. Así es que por eso hay registros astronómicos en todas las grandes culturas y hay arqueoastrónomos que tratan de interpretar esos registros. Yeah. Y en México hay un grupo muy importante. Y ahorita que manejaba usted la idea de que se trata del paso de Venus frente al Sol, estaba acordándome también y pensando en Díaz Covarrubias, la comisión que fue a Japón en el siglo XIX y que tomó estas magníficas fotos. Ahora nos pueden dar un poco de risa, pero son magníficas las fotos donde está pasando Venus, el tránsito de Venus frente al Sol. Y gracias a eso se puede encontrar la distancia del Sol, porque se midió el tránsito de Venus desde dos posiciones diferentes, se puso a hacer una triangulación y encontrar la distancia del Sol. Por eso fue fundamental lo que hizo. Cuando fue el Congreso de la Unión Astronómica Internacional en Japón, pues el emperador fue y hizo la inauguración, y la delegación mexicana, pues lo primero que hizo fue platicarles este asunto del tránsito de Venus al emperador de Japón, y estaba muy feliz y orgulloso. Y de que fuera estuvo ahí. muy bonito, sí. Estuvo fantástico. Y uno de los que fueron ahí fue Bulnes, que lo conocemos por otras cosas. Claro. Lo conocemos por sus críticas a Juárez y a Díaz y etcétera, pero en realidad él había hecho un trabajo importante con los astrónomos. Sí, fue la gran cosa. Sí. ¿Qué nos puede platicar para cerrar el programa sobre la Luna? ¿Qué podemos esperar de los estudios futuros de la Luna? Pues más bien lo que se quiere ahora es tratar de llevar telescopios a la Luna. Telescopios de varios tipos. Unos son, como allí no llueve ni se nubla, y ahí se pueden poner telescopios importantes. Así es que una posibilidad es esa. Y el otro, pues perdón que regrese con el tema, pero pues es el tema del momento, es utilizar la Luna junto con otros satélites para medir la llegada de ondas gravitacionales. Y de hecho los posicionadores globales que tenemos y que utilizamos para ubicar nuestro coche, o que Siri nos ayude a transitar por el tráfico de la ciudad, esos se inventaron justamente para detectar ondas gravitacionales, que después se utilizaron para cosas militares y ahora para aplicaciones terrestres. No eran suficientemente sensibles, pero ahora ya lo son. Y así es que se van a poner varios satélites ya a la Luna para poder medir la llegada de estas ondas gravitacionales. Lo cual es muy importante para saber también el tamaño del universo, la edad del universo, de qué estamos hablando, cómo es este mundo que hemos querido. Y es un ejemplo tangible de por qué países pobres tienen que invertir en ciencia básica. Muchas personas se preguntan por qué gastamos en tener astrónomos, por qué a Julieta le pagan un salario tan jugoso si la astronomía no sirve para nada. Los países más desarrollados del mundo invierten muchísimo en ciencia básica porque saben que a la larga arroja tecnología. Digo, los posicionadores globales son un ejemplo, pero gracias a la astronomía
pues los celulares pueden sacar fotos con un poquita luz y tienen estas memorias enormes, porque los astrónomos necesitaban detectores de luz y memorias muy grandes. Es decir, la ciencia básica siempre lleva a grandes desarrollos tecnológicos, así como las ciencias humanas, de las humanidades, pues nos llevan de una cantidad de satisfactores inmensos. Tú que eres experto en arte, en pintura, que puedes analizar una obra de arte, pues nos enriqueces la vida cotidiana de una manera indescriptible. Ir y ver las maravillas que tú custodias, como tu castillo de Chapultepec, pues te hace admirarte de México, de la belleza, y nos llena el espíritu. Es decir, hay que invertir en cultura en un país para que disminuya el estrés de las personas y haya menos violencia y más alegría en nuestro pueblo, porque sabemos ser felices, pero estos problemas sociales nos están ahogando de repente. Así que yo aplaudo el esfuerzo que hace Lina por mantener nuestra cultura viva y por hacer todo lo que hacen por nosotros. Ahorita que dice, doctora, sobre la importancia de que existan astrónomos y de que existan estudios astronómicos y de que sean accesibles a toda la gente, es porque nos permite ver para adelante. Hace unos años se hacía la pregunta de ¿para qué sirve la historia? Y de ¿para qué sirve el arte? Bueno, yo tengo 62 años, ya no me importa decir ciertas cosas que a lo mejor antes me daría más pena, pero no sirven para nada. Pero no podemos vivir sin eso. Claro. Es parte de la vida. Sí, sí, sí. No podemos vivir sin memoria, no podemos vivir sin satisfactores que no sean solamente comer y tener dinero. Necesitamos calidad de vida. Exactamente. Y el arte nos da la calidad de vida. Y la historia nos ayuda a entender cómo nos hemos explicado de distintos modos y cómo entender a la ciencia para adelante. Y cómo no cometer errores. Ahora que podría ganar este personaje la presidencia de Estados Unidos, tenemos que saber de la historia y saber cómo los pueblos de repente eligen a tiranos locos como gobernantes por ignorancia y por incapacidad. Así es que tenemos que regresar a la historia para entender fenómenos como este. ¿Se acuerda usted que había una frase que se usaba mucho antes de la historia es la maestra de la vida, y luego decían el pueblo que no sabe historia está condenado a repetir sus errores? Por supuesto. Y recuerdo algún filósofo alemán que decía, no es cierto. De todos modos, habiendo historia, repiten los errores. El ser humano así es, no somos listos. Pues sí, así que tenemos que apostarle a otra cosa para que no llegue el personaje que usted está hablando. Ojalá. Vamos a cerrar el programa y también un poco para satisfacer la curiosidad de quienes nos escucharon. ¿Qué bibliografía nos podría usted dar así muy rápidamente para los que no sabemos nada de esto? ¿Cómo podemos acercarnos a las ondas gravitacionales? ¿Cómo acercarnos a la idea de la luna como una piedra? ¿Qué podemos leer? Pues yo diría que leyeran algunos de mis libros, pero la verdad es que lo que hay que hacer es meterse a la red. Hay que meterse a internet y poner luna o poner lo que sea, y aparecen un montón de textos fantásticos. Y ya es fabuloso que tengamos esta biblioteca universal de conocimiento que flota y que está a nuestro acceso. O sea, y quien nos escuche, y todos deben tener computadoras y nos están escuchando y viendo. Úsenla, métense a la página de Lina, que tiene cosas increíbles, y a cualquier cosa. Y de astronomía hay muchísimo en la red. Imágenes bellas. Oh, sí. Fascinantes. Pues muy bien, le vamos a cerrar ya este programa. Yo quisiera que todavía se alargara 1 hora más. Le damos las gracias a nuestros escuchas por su atención y le sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización
está la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales, y en los controles técnicos, Joel Cuautle. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Muchas gracias a ti, fue un gusto estar aquí. Igualmente. Muchas gracias. Y te deseo lo mejor para tu museo, para tu vida académica. Pues por lo pronto voy a ir a su conferencia. Que tu muchachito aprenda a disfrutar más de su telescopio. Muchas gracias.